Diga conmigo asado de tira. Ponemos la primera foto, Mati, a ver si... ¿Torturamos a la gente? No la torturamos. Y no vino a ser torturado usted hoy. Esa es banderita, ¿verdad? Asado de tira. Si hay un plato emblemático en nuestro país, es el asado de tira, ¿verdad? Es uno de los platos emblemáticos. Y sabe que el asado de tira... Ya vieron que los argentinos nos gusta adjudicarnos todas las cosas, ¿no? La luna la inventamos nosotros también. Pero no, aunque no lo crea, el asado de tira sí es un invento argentino. Sí es una creación culinaria argentina. Y las raíces están en la ciudad de Campana, ahí en la provincia de Buenos Aires, ciudad de Campana en el norte, allá por los 1800, por los años 1800. Y el origen se remonta al primer frigorífico de Sudamérica. ¿Saben que el primer frigorífico de Sudamérica se llamaba el River Plate Fresh Meat Company? Ese era, mire. De hecho, estaba leyendo, quién sabe si era choro eso, pero si era choro me refiero a verso, pero decían que el nombre del club River Plate se inspiró en este frigorífico. Yo no sé si es así o no. No le quiero dar tanto crédito a los hinchas de River. Pero algo en este frigorífico, un tiempo que se trajo un invento que ese no era argentino, venía de Europa, de Inglaterra, que era la sierra a vapor. La sierra para cortar la carne con el hueso a vapor. Y la cuestión es que, se lo cuento así, los británicos tenían muy buenos inventos industriales, pero no tenían muy buena carne. La buena carne estaba de este lado. Y resulta que en aquel entonces, este frigorífico, gran parte de la carne que procesaban, te estoy hablando que no había refrigeración como hoy conocemos ni nada de eso, la mayoría se exportaba a Inglaterra y otros lugares de Europa también, pero allí preferían los cortes con más carne y menos hueso. Entonces no les gustaban los cortes con mucho hueso. Así que se llevaban generalmente los cuartos delanteros y los cuartos traseros de una vaca y parte del lomo, era lo único que se exportaba. ¿Y saben qué se hacía con la costilla? Se tiraba. De hecho, cuentan algunas, yo leyendo un poco acerca de esto, cuentan algunas leyendas urbanas allí por la zona donde estaba este frigorífico, que en aquel entonces no había perro flaco cerca del frigorífico, porque básicamente el costillar se lo tiraban a los perros. Y de hecho, leyendo un poco la historia, dice que la palabra asado de tira no era por la tira, después se le llamó por la tira de la costilla, que usted le conoce como la tira de asado, pero que era asado de tira porque era lo que se tiraba. Interesante. Hasta que los trabajadores del frigorífico, cuando se inventa esta sierra y se puede cortar la carne, como esa carne no es prácticamente nadie, es más, la alta sociedad de Argentina tampoco valoraba ese corte de carne, entonces los empleados empezaron a decir, no, para el perro no, para nosotros. Y se lo llevaban, y así es como son los, o sea, si bien algunos gauchos en el campo, leyendo un poco la historia, algunos gauchos en el campo asaban la carne, pero realmente el consumo de la costilla de la vaca comenzó cuando los trabajadores empezaron a llevarse el corte y cuando el corte se comenzó a popularizar hasta que se lo empezó a vender. Pero es interesante, el asado de tira con el tiempo se popularizó no solo en Campana, sino en todo el país y hoy es uno de los platos emblemáticos. De hecho, si no es mejor, a mí me dicen cuál es tu plato favorito, a donde sea que vaya. Mire que he viajado y he probado comida por muchos lugares. Para mí nada suplanta a un buen asado, ¿verdad? Y nada suplanta un buen costillar. Nada suplanta un buen costillar. Pero es interesante, para cerrar la introducción, que hoy en día, por ejemplo, hace poco estando yo en México, allá la carne es mucho más cara y no es tan rica como aquí, me
llevan a comer a un lugar y me dice, ¿quieres que pidamos asado de tira? Y el costo del asado de tira era más caro que cualquier otro. Porque tanto en Argentina como en otros lugares del mundo es un corte que se lo considera muy valioso. Acá no es el más caro, ¿verdad? Pero en otros lugares es de lo más caro que hay. Es de lo más caro que hay. Y no se trata de sobras o descartes, pero en sus inicios el asado de tira era un descarte. Y en esta ocasión quiero meditar en la palabra del Señor acerca de la manera en la que manifestamos nuestra valoración del amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo manifestamos la valoración del amor de Dios hacia nosotros? Más allá de la expresión, por supuesto, verbal. Muchos podemos decir, ay, yo tanto el Señor y el amor de Dios verbalmente, pero quiero hablar cómo lo manifestamos más allá de lo verbal, emocional o sentimental, que es el común denominador de lo que los creyentes hacen hacia Dios. Yo conozco muchos creyentes que de boca, de palabra, manifiestan un gran amor hacia Dios, pero quiero hablarte de ir un poco más allá. ¿Y cómo valoramos y manifestamos la valoración del amor de Dios en nuestra vida? Y ahora me va a entender por qué este nombre. Hay una hermosa verdad y un hermoso ejemplo en la palabra del Señor. No quiero ser muy extenso este día, pero quiero que oremos hoy también respecto a esto. En su palabra, Dios le revela a los suyos el amor que tenía hacia ellos. Todos conocemos, voy a leer varios versículos conocidos, por ejemplo Jeremías 31:3. Jeremías 31:3, todos lo conocemos, dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Diga conmigo, eterno. Con un amor inagotable te acerqué a mí. Acá hay dos características que nos dice del amor de Dios. Diga conmigo, eterno. ¿Sabe lo que significa eterno? No tiene principio ni final. Y la otra característica es inagotable. Nunca se termina. Yo me acuerdo de una vieja canción que cantábamos cuando era chico que decía, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Su amor no termina. Es inagotable. Y este amor es hermoso, es incondicional. Y Dios no solamente habló acerca de su amor, pero lo manifestó en su mayor expresión. Conocemos todos también Juan 3:16. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque Dios amó al mundo y lo hizo de esta manera, dice esta versión. Dios amó al mundo y no solamente le dijo te amo con amor inagotable, pero mire cómo lo hizo. Entregó a su único hijo a fin de que todos los que crean en él no mueran, sino tengan vida eterna. La expresión del amor de Dios, la manifestación del amor de Dios consistió no solamente en que nos dice que nos ama con amor eterno, pero hace algo más al respecto, ¿verdad? De hecho, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su, ¿qué? ¿Cuál es la última palabra? Sacrificio. O sea que Dios manifestó su amor de esta manera. Romanos 5:8. Vamos a leerlo también. Dice, pero Dios prueba que nos ama en que, me llama mucho la atención esta frase, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme resumirlo rápido. Dios nos dice que nos ama, pero no solo nos dice que nos ama, nos muestra que nos ama. ¿Y cómo lo muestra? Dice, voy a tomar, no un ángel desplumado, no el último ángel que andaba dando vuelta por ahí, a ver, venía acá, sí.
y vos acá en el cielo sí cantás, pero hay otro que canta mejor que vos, así que te vamos a mandar al mundo, así morís por... y solucionamos el asunto. Dios toma su único hijo. Y así es como nos muestra ese amor. ¿Cómo consiste? ¿Cómo lo hace? Toma a su único hijo, lo envía y lo sacrifican, siendo inocente, por nosotros, para que fuéramos perdonados y pudiéramos tener otra vez relación con Él. Y cuidado, porque no solamente hace eso, pero en Romanos 5:8 dice, cuando todavía éramos pecadores. No es que Dios lo hizo, bueno, a ver, si se portan bien, les mando a mi hijo. Usted cuando era chico no escuchaba esa frase de papá y de mamá, si te portás bien te vamos a comprar esto. Pero si te portás bien, Si te sacás buenas notas en la escuela, ¿cuántos alguna vez le escucharon eso? Si te sacás una buena nota en la escuela, te vamos a dar un premio. Bueno, Jesús no fue un premio. Porque dice que cuando todavía éramos pecadores, por eso su amor es incondicional. No es la condición, bueno, si yo sé que David se va a arrepentir, entonces ahora sí le mando a mi hijo porque David se va a portar bien y se va a arrepentir y yo sé que me va a obedecer, entonces vale la pena que David, a pesar de ser cordobés, siempre lo gastamos David, no es ni de Belgrano ni de Talleres, pero a pesar de ser cordobés, igual voy a mandar a mi hijo. No. Dios dijo, no, todavía es pecador y tiene uso de una facultad llamada voluntad. Puede que acepte ese sacrificio o no lo acepte, por más que cueste lo que cueste. Lo amo tanto que voy a mandar a mi hijo para ser sacrificado por amor a él y que sea salvo y vuelva a la relación conmigo. A veces estos versículos los leemos de una manera, a veces los pasamos así, pero es muy profundo lo que nos está diciendo. Dios nos amó tanto que Dios manifestó su amor dando lo mejor que tenía. Incondicionalmente, más allá de si lo valoráramos o no lo íbamos a valorar. ¿Estamos aquí? De hecho, el mismo Jesús, la noche que iba a ser entregado, le dijo a los discípulos, ahí en Juan capítulo 15, versículo 13, déjeme leerlo en dos versiones, dice, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. El amor más grande que alguien puede demostrar. De hecho, la versión de la traducción contemporánea de la Biblia es una de las versiones más nuevas que hay. Dice, el amor sacrificial nace, mire qué tremendo esto, cuando alguien se desacomoda a sí mismo y da su vida por un amigo. ¡Wow! Quiere decir que el amor de Dios, tan grande, tan incondicional, tan bello, se da cuando alguien entrega su vida, o me encanta esto, se desacomoda a sí mismo y da su vida por un amigo. Y vaya que Jesús se desacomodó a sí mismo para salvarnos en la cruz. Vaya que Jesús se desacomodó a sí mismo. Dice Filipenses, el apóstol Pablo, a mí me encanta leer estas cartas del apóstol Pablo, a veces las leo 1, 2, 3 veces. Hay tanta riqueza allí en Filipenses capítulo 2, versículo 6. El apóstol Pablo lo grafica de esta manera, dice, hablando de Jesús, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Yo quiero que nos pongamos en los zapatos por unos minutos del Señor. Él era Dios. Y bien, yo soy Dios, pero dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual me tenía que aferrar. No, yo me aferro a esto. Y me gusta esa palabra, no consideró. Porque si dice que no lo consideró, de repente ahí hubo pensamientos, cuentas, o sea, no lo consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea que en algún momento tuvo que poner una balanza y decir, a ver, soy igual a Dios,
¿Qué hago? ¿Me desacomodo o no me desacomodo? ¿Estamos aquí? ¿Soy igual a Dios? ¿Me desacomodo o no me desacomodo? No, dice que se desacomodó a sí mismo. De hecho dice el versículo 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó, diga conmigo, adoptó. Wow. Vamos a detenernos un minutito en esta palabra. Renunció a los privilegios divinos, o sea, renunció a una posición de honor, renunció a la posición que él tenía, y dice, y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Vaya humillación. Yo no lo termino de entender, la verdad. Si ustedes quieren, pastor, pero explíquemelo mejor. No sé, porque no lo termino de entender. ¿Cómo siendo Dios? Mire, si nosotros a veces nos subimos arriba de un ladrillo y nos mareamos, ¿cómo Él, teniendo esa posición, renunció a esa posición y adoptó, humillándose, la oposición de un ser humano cuando apareció en forma de hombre? Dice el versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Hay una palabra que es kenosis, que también se puede traducir como se vació. O sea, Jesús, que estaba tan lleno de todo, siendo en forma de Dios, por amor, ¿cómo manifestó el amor? Dios lo envió. ¿Y el Hijo qué hizo? Me humillo, me vacío a mí mismo. Y muero en la cruz como moría un criminal. Bueno, hermoso ejemplo, hermosa verdad. Dios, en un acto bien pensado, yo digo un acto bien meditado, el Padre dice, a ver, tengo que ver qué tan bueno es Christopher. Christopher se pierde, y cualquiera, la humanidad se pierde. Bueno, pero yo los amo con amor eterno. Y como los amo con amor eterno, voy a dar lo mejor que tengo voy a dar a mi hijo. Y el hijo, siendo como él, dijo, yo también los amo. Y porque los amo, la verdad es que no me voy a aferrar a ser como mi padre, no me voy a aferrar a esta posición que tengo, sino que me voy a vaciar. Me voy a vaciar a mí mismo, me voy a humillar, voy a renunciar a esto que tengo ahora, porque voy a adoptar la forma de ellos para poder ir a esta tierra e inocentemente ser sacrificado en una cruz para que ellos sean salvos. Así Dios manifestó su amor. Así es como Dios te amó. Ahora, no quiero que lo veas así como una verdad teológica, doctrinal. No, escuche bien. Quiero que usted lo entienda. Así Dios te amó a vos. Así es como Dios me amó a mí. No lo merecía. No tenía por qué hacerlo. Pero de esa manera es como Dios manifestó su amor. Y la aplicación a esto, antes de ir a la aplicación, ¿ya ve por qué a veces alabamos al Señor? ¿Y por qué a veces hay gente que viene a la iglesia, a la congregación o a una reunión y empieza a darle gracias a Dios y lágrimas empiezan a correr? No es solamente porque es un acto emocional, pero tenemos que reconocer y ser agradecidos con Dios de la manera en la que nos amó. ¿Puede usted tomarse 30 segundos, cerrar sus ojos ahí donde está y consciente de esto decir gracias, Señor, porque me amaste tanto? Así es tu amor, Señor. No tiene condiciones. No miraste si me lo merecía o no me lo merecía. No miraste no me pusiste la condición de si lo iba a aceptar o no lo iba a aceptar. Tomaste la decisión y pragmáticamente
diste un paso donde diste lo mejor por mí. Así me has amado, Señor. Así me has amado. Y esta mañana yo quiero darte gracias, Señor, por ese amor. Gracias por la manifestación de tu amor para mí. Amén. Amén y amén. Bueno, ¿cómo se aplica esto? Un día fueron cuando usted sabe que Jesús, cuando llegó a la tierra, cuando caminó en esta tierra, les cruzó los cables a todo el mundo. Vino y rompió, fue un rupturista, rompió un montón de sistemas. Entró en una nación donde usted sabe que había un sistema, una sociedad con un sistema religioso tan estructurado, tan complejo, complicado. Y Jesús fue un rupturista porque empezó a dar vuelta a algunas cosas y no es que contradecía, pero les mostraba una forma superior. De hecho, no vino a romper la ley, vino a cumplirla, pero vino a mostrar un camino superior. Y un día los maestros de la ley, estaban ahí, los que lo querían probar, le preguntaron ahí en Mateo 22 y le dijeron: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús dijo esto: ama al Señor tu Dios en todo lo que piensas, en todo lo que sientes. Diga conmigo: piensas, sientes y haces. Y en todo lo que haces. Me gusta esta versión porque a veces decimos con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero en todo lo que, o con todas tus fuerzas, en todo lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. Este es el mandamiento, dice el versículo que sigue. Este es el mandamiento más importante, el primer mandamiento. Y el segundo, dice el versículo 39, es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 dice: toda la ley bíblica y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Cuando Jesús es probado con esta pregunta del maestro de la ley, él da como respuesta el amor, primero a Dios y luego al prójimo, y los pone en el mismo nivel de importancia. Y Jesús los instó a una entrega total. Ama. ¿Cuál es el mandamiento más importante? No robes, no mates, no codicies, no. Te lo voy a hacer más simple. El mandamiento más importante es amar. Primero a Dios y después en igualdad de importancia, dice, similar a tu prójimo y a ti mismo también, porque si no te amas a ti mismo no vas a amar al prójimo. No es mi tema hoy por completo, pero la entrega total ¿qué es lo que Jesús les dice? Finalmente amar, y amar para él, porque cuando Jesús decía ama, sabía de lo que hablaba. Le acabo de decir cómo Dios manifestó su amor. O sea que cuando Jesús decía ama, no decía, bueno, dedicale a una canción, dedicale al otro, o sea, hacerle una poesía a tu esposa. O sea, no era ese tipo de amor. Cuando Jesús dijo ama, sí, ahora tenemos claro cuál era el contexto. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y hablaba de una entrega total, porque así es como Él concibe el amor. ¿Sí me explico? Entrégate totalmente. Cuando Él dice ama, habla de la entrega total, que se refiere a la acción de entregar algo de forma completa, sin dejar nada pendiente. Jesús no dijo, bueno, mira, Padre, yo bajo a la tierra, yo voy a agarrar esto, pero mira, si veo que a alguno se me pone brava la cosa, en ese mismo momento agarro, me pongo en mi plan de Dios, los
obstruyo a todos, me bajo de la cruz. Si me insultan mucho, si se les va la mano, no se los voy a permitir, porque de hecho sería una falta de respeto hacia mí. Si ya que me hago hombre, encima que me hagan lo que me hacen. No. Jesús no lo dijo de esa manera. Jesús se entregó y no dejó nada pendiente. Se entregó. Y eso es la entrega total. ¿Sí? En un contexto más amplio, entrega total es cuando uno se entrega a uno mismo. ¿Sí? En una relación, cuando uno entrega todo lo que es, cuando no te guardas nada. Eso es entrega total. Y Dios nos enseña a amarlo de una manera amplia, la cual involucra, como lo leíamos aquí, lo que son los pensamientos, los sentimientos, pero se extiende hacia lo práctico y pragmático de las acciones. Sí, yo puedo decir, ¡ay, cómo amo a Dios! ¿Sabe la cantidad de gente que he escuchado, que he visto? Y me imagino, pastora, vos viste mucho más que yo. La cantidad de gente que hemos visto en los altares con lágrimas en los ojos, diciéndole a Dios que lo aman, pero cuando salen de la puerta para allá, no pasa nada. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos alguna vez han sido así? ¿Cuántas veces vos le dijiste a Dios, te amo, te amo, te amo? Pero cuando llega el momento de pasar de los sentimientos a las acciones, se nos corta un poco el asunto. ¿Verdad? Jesús nos enseña a amarlo de una manera, no solamente en lo que siento, no solamente en lo que pienso, pero también en lo que hago. Porque así nos enseña a amarle. De hecho, primera de Juan 3:18, usted conoce este versículo, dice: mis amados hijos, no solamente amemos de palabra, de labios para afuera, sino con acciones concretas que demuestren un amor de verdad. Amemos con acciones ¿qué? Concretas. Yo puedo decirte que te amo mucho, pero a veces hay acciones que no necesitan palabras. Hay acciones que son actos de amor que hablan mucho más que cualquier palabra o sentimiento, ¿verdad? Te pueden dedicar, muchacha, si estás enamorada de alguien, esa persona te puede dedicar todas las canciones románticas que quiera, te puede bajar la luna y las estrellas en un poema, pero si no tiene alguna acción concreta que demuestre cuánto te ama, Una vez se lo tuve que decir a un matrimonio. Podés ser muy romántico, pero si tu billetera no es la billetera de ella, no hay amor que valga. Cántale lo que quieras. El 99%, no sé si el 99%, pero más del 80% de los conflictos en los matrimonios empiezan con la billetera. No, es que esto es mío, no es de él. No, es que esta es mi plata, esta es la que yo gano, no esta es la tuya. Cuando nos empezamos a tirar con la billetera, pero si te baja, pero si me cantaba te extraño, como los árboles extrañan el otoño. Sí, pero no te doy ni pero te paso la factura cuando tengo que pagarla. El amor se manifiesta con acciones concretas que demuestran ese amor de verdad. El apóstol Pablo le explicaba a los corintios, me encanta porque le explicaba el resultado de una vida entregada que debía darse por parte del creyente ante la entrega de Cristo por él. Mire, 2 de Corintios 5:15. Mire lo que decía el apóstol Pablo a los cristianos. Le decía: así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. No, yo sí lo amo, pero de la raya para acá que no pase. Lo amo, pero le pinto la raya. Pero el apóstol Pablo dijo: miren, si Cristo murió por vos, o sea, ya le expliqué todo lo que él hizo pragmáticamente por amor a mí.
Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo tenemos que vivir? Bueno, que sea una relación pareja. Yo sé que ninguno de nosotros podríamos hacer lo que él hizo, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que él hizo, sencillamente porque somos pecadores. Por más que usted quiera, si usted decía, yo quiero morir por esa persona porque yo voy a la cruz, ¿qué vas a morir si vos sos tan deudor como esa persona? No hay manera. Solamente él podía hacer lo que hizo, pero eso no significa que no podemos tener una entrega total hacia él. Pastor, ¿por qué no nos habló de las bendiciones este día? Pastor, ¿por qué no nos profetiza alguna cosa linda? Es que creo que este es el camino que necesitamos vivir. Vivamos para Cristo. Así que uniendo los conceptos de lo que escribió Juan y Pablo, ya voy a terminar, no me queda mucho ya. Casi voy a la conclusión. Ya me queda un punto y la conclusión. Pero uniendo lo que dijo Juan, que nuestro amor sea de verdad, que esté expresado en acciones concretas. Y por el otro lado vamos a tomar lo que dijo Pablo: vivamos para Cristo. Hay algunas preguntas que quiero hacer este día y me gustaría, mi hermano Mati, que podamos tener este mensaje esta semana lo antes posible, ¿sí? Porque hay algunas preguntas que me hacía yo mismo y que me gustaría que nos hiciéramos este día. A través de mis pensamientos, sentimientos y acciones concretas, ¿estoy amando a Cristo o estoy viviendo para mí mismo? Ahí le va. ¿Estoy amando a Cristo o estoy viviendo para mí mismo? Pues yo escuché mucha gente diciendo, no, si todo lo que soy y tengo es para el Señor, pero no le vas a tocar un céntimo de un algo que tenga porque te arranca la cabeza. Entonces, ¿estás amando a Dios? Otra vez. Estoy pensando, teniendo sentimientos y acciones concretas que hagan que amo a Cristo o que me amo a mí mismo. No, pastores, que no, usted no sabe. Lo que pasa es que yo oro todos los días porque le pido a Dios que me dé eso que estoy pidiéndole, que pueda cambiar eso, que me pueda dar esto, lo otro. Está bien, tu oración nace en el amor que le tenés a Él o en lo que tanto que te amás a vos que te estás pidiendo que te dé eso que vos querés. Uy, perdón. De serio, aún mucha gente busca a Dios no porque quiera a Dios, porque sabe que si busco a Dios algo bueno me va a dar. Entonces, esa acción, ¿el fin es Dios o el fin sos vos? Y no estoy diciendo que está mal, porque la Biblia nos enseña a pedir y a que el Señor nos da las peticiones de nuestro corazón. Sencillamente mi pregunta es, a través de mis sentimientos, pensamientos, acciones, ¿amo a Dios o...? Porque mire, ¿sabe por qué le digo esta pregunta y por qué le hago esta pregunta, iglesia? Porque es una pregunta contracultura de estos tiempos. Vivimos en una cultura hedonista, humanista. Y perdóneme, pero la Biblia no es, no está hecha para que seamos hedonistas o que estemos centrados en el ser humano. Cristo es el centro de todo. ¿Sí me explico? Cristo no es algo periférico a mí, entonces yo soy el centro y Cristo está para ayudarme a mí, sino que Él es el centro y yo soy periférico a Él y yo vivo para agradarlo a Él. Ahora, en ese vivir para agradarlo a Él, la palabra nos enseña que Él nos bendice, o sea, está todo bien. Pero la pregunta es esta. Y ahora va a entender por qué el título de este mensaje. Porque el siguiente punto es ¿sacrificio o sobras? Escuche bien, ¿sacrificio o sobras? Yo sé que es fuerte lo que le voy a leer, pero voy a hablar de dos pasajes en las Escrituras que nos ayudan a entender estos conceptos. Sacrificio, sobras.
Y es interesante porque en ambas historias hay de por medio una viuda. En ambas historias hay una viuda de por medio. La primera historia es en el templo de Jerusalén. Ahí en Marcos 12 dice: Jesús estaba sentado enfrente del lugar donde se recogían las ofrendas. Ahora, quiero que entienda algo. No le voy a tomar una ofrenda esta tarde, no se preocupe. Las ofrendas y los diezmos ya los tomamos. Yo quiero que nos ampliemos en este pasaje, que no se habla solamente de dinero. Dice, estaba en el lugar donde se recogían las ofrendas y miraba, diga conmigo, miraba cómo la gente echaba dinero en las alcancías del templo, y muchos ricos depositaban, ¿qué? ¿Estamos aquí? ¿Qué depositaban? Un montón de guita. Eran ricos. De pronto había una viuda pobre que echó 2 moneditas de cobre, cuyo valor equivalía a una cantidad muy pequeña de dinero romano. Llamó Jesús a sus discípulos y les comentó: en verdad les digo que de entre ¿cuántos? O sea, los que pusieron un montón, de todos. De entre todos. Esta viuda pobre dio la mejor ofrenda. Escuche bien. No dijo que era la más grande, dijo que era la mejor. ¿Sí estamos aquí? No dijo dio la ofrenda más grande. De hecho, cuidadosamente lo leí en varias versiones para no confundir el punto. No dijo dio la ofrenda más grande. La más grande la dieron los otros, pero dio la mejor. La mejor. Porque todos, escucha esto, daban de lo que les sobraba. Pero ella, desde su pobreza, dio todo. ¿Cuánto? Todo lo que poseía. Era todo cuanto tenía para vivir. Wow. Jesús no valoró la ofrenda por la cantidad que dio, sino por lo que significaba para ella. La cantidad era poca, pero ¿cuánto significaba para ella? Hay un índice, a mí que me gustan mucho los autos, hay un índice que le llaman en el mundo de los periodistas de autos y todo, lo llaman el índice Corolla. El Corolla es un auto, que es un auto muy popular en casi todo el mundo. Y el índice Corolla es cuántos sueldos alguien, o sea, es para valorar el poder adquisitivo de un país. Dicen, ¿cuántos sueldos hacen falta para comprarse un Corolla nuevo, un Toyota Corolla nuevo? Entonces, por ejemplo, acá en Argentina no sé, hace falta un montón. Tenés que laburar 4 años para comprarte un auto de eso. Pero en otros países el índice Corolla necesitas, no sé, 5 sueldos. En este necesitas 30 sueldos. Entonces, eso te habla del poder adquisitivo que tiene una sociedad, un país. Y Jesús, no digo que no había Corollas en ese momento, pero Jesús cuando la ve dice, si hubiera habido un índice Corolla, dice, a ella era la que más le costaba. Si vale decir que, por ejemplo, aquí en Argentina necesitas mucho más sacrificio para comprarte ese auto que, por ejemplo, en otros países donde necesitas menos sacrificio. Bueno, cuando Jesús miró esto, dijo, ¿sabe lo que significaba para esta mujer esas 2 monedas? No valoró cuánto dio, sino cuánto le quedó. Escuche bien. Jesús no valoró cuánto dio, sino cuánto le quedó. Muchas veces uno valora, y le digo más, en la iglesia cristiana de hoy también se valora mucho a alguien por cuánto da, pero el valor más grande que Dios da no es cuánto da, sino cuánto le queda. Para Jesús es más importante no cuánto das, cuánto te queda. Porque los demás daban lo que les sobraba. O sea, básicamente el asado de tira, ¿no? Era, lo tiro. Pero ella dio de todo lo que tenía. Y la segunda viuda, ya termino. En Sarepta, ante la crisis, usted conoce la viuda de Sarepta. Dios le dijo a Elías ahí en Primera de Reyes 17, versículo 9, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir allí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Oye, este Dios, ¿por qué no le ordenó al rey de Sarepta que lo alimente? Si el rey de Sarepta tenía, si había poca plata, en donde más plata habría seguramente era en el palacio. ¿Por qué le da la orden a una viuda y no a un rey? O a un gobernante. Le dio la orden a la viuda.
Y podríamos hablar horas de esto, pero no quiero. Dice que Elías fue a Sarepta, todo. Y en el versículo 10 dice que le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Y en el versículo 11 dice que le dijo, tráeme también un poco de pan. Y en el versículo 12, que es al que quiero llegar, dice que la viuda le dijo, te juro por Dios. Un Dios que ya le había, no sé cómo, pero ya le había ordenado. Evidentemente esta viuda de alguna manera conocía la voz de Dios. Porque Dios no le va a decir a Elías, le ordené, y la viuda no. Ya conocía la voz de Dios. Y le dice, te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo, hasta eso, sincera. No dijo no tengo nada. Dijo, no tengo pan que me pediste. Y solo tengo un poco de harina en una jarra, un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Ese fue el diagnóstico de esta mujer. Lo poco que tengo es esto, nada más, no tengo más. Y correcto diagnóstico, cuando nos terminemos esto, nos vamos a morir, porque ya no tenemos más nada que comer. Y en un tiempo de hambre, como había en ese entonces, sequía, no había comida, terrible. Entonces Elías le contestó, conocemos la historia, no tengas miedo. Diga conmigo, no tengas miedo. Mucho de lo que no le damos a Dios, mucho de lo que no hacemos para el Señor, mucho de nuestra no entrega, mucho de nuestra no manifestación del amor, está infundido o está influido por nuestro temor. Si le doy, si hago, si me comprometo a esto, ¿qué va a ser de mí? Mucha gente no toma los desafíos, llamados que Dios tiene para su vida, porque calculan y dicen, si respondo al llamado pierdo mi seguridad, pierdo esto, pierdo lo otro, pierdo aquello, entonces mejor me quedo en el molde. Y no llegan a disfrutar de la plenitud del propósito de Dios mientras están en esta tierra, porque sacan cálculos y dicen, no quiero perder. Perdón, está fuerte este día lo que le estoy diciendo, pero es así. No tengas miedo. Veías lo que has dicho, no le dijo no comas, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo, después prepara para ti y para tu hijo. Diga conmigo, primero dame a mí y después para ustedes. Uno diría, qué cruel. Como está hoy el humanismo, qué acto de crueldad. ¿Sabe que las veces que yo escuché decir gente, la Biblia es un libro cruel? Porque pareciera cruel. Haceme primero a mí y después el resto. Dale primero a Dios y después lo tuyo. Uy, qué cruel. De hecho, no sé si coincidirás conmigo, Susana, pero poco se habla de esto hoy. Pero si habré escuchado eso, deja todo y seguí al Señor a cambio de nada. Y Dios se va a ocupar de vos. Yo me acuerdo el día que escuché eso. Y no hay ninguna garantía de nada, pero déjalo todo y seguí al Señor. Hoy la gente se ofende por eso. Pero es lo que le dijo el profeta. Déjalo todo. O sea, primero haceme a mí. Uno diría, qué cruel. Pero el profeta no le decía eso con crueldad. Mira el versículo 14. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que Él haga llover otra vez. Dios no es cruel. Dios sabe por qué nos pide lo que nos pide. Y la mujer fue, dice el versículo 15, e hizo lo que Elías le dijo. Y escucha esto, y tanto ella como su hijo y Elías, diga conmigo, ella, su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina ni de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron, así que cumplió Dios lo que había dicho por medio de Elías. Dios le pidió a alguien que tenía poco y no producía nada que alimente a Elías. Y aunque parezca cruel, cuando ella dejó el miedo de lado y entregó lo poco que tenía, que no entregó mucho,
No le hizo un cordero, no le hizo un churrasco, ni un guiso de lenteja, ni un locro. No le preparó nada de eso. Le preparó un poquito de pan porque era lo único que tenía. No le preparó ni siquiera un asado de tira. Pero lo poquito que tenía, Dios hizo que esos pocos recursos, lo que esos pocos recursos no iban a poder hacer. Dios hizo lo que los recursos no hacen. ¿Sabe cuál es el problema a veces de cuando nos guardamos algo? Nos guardamos por miedo y nos perdemos de todo lo que Dios puede hacer con eso que te guardaste. Le voy a decir cuál es el riesgo más grande que usted y yo corremos en la vida. Haber pasado por esta tierra no dándole a Dios el todo para guardarme algo por si las dudas, y haber pasado por esta tierra y morirnos y terminar el día que nos entierran y haber dicho: nunca pude ver la mano de Dios en su plenitud por haberme guardado lo que no me tenía que guardar. Uy, cómo me habló esto de fuerte. No llegué a ver la plenitud de la mano de Dios en mi vida por quedarme con eso y por darle lo que me sobra. A la luz de estas historias, voy a hacer otras preguntas más que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. No quiero que usted me la conteste a mí. Suficiente tengo con lo que yo me contesto a mí mismo. Solo que nos contestemos a cada uno a sí mismo. Y no me refiero meramente al dinero. Cuidado con esto. No, porque mire, hay gente que lo único que da es dinero. No le da su vida, no le da su santidad, no le entrega su adoración, no le entrega nada. Lo único que da es dinero. Básicamente a veces es como la cuota de socio del club, ¿no? O sea, la cooperadora. Esto es lo que le doy a Dios, es la cooperadora, y que Dios no se meta conmigo. Y tampoco está bien, ¿sí me explico? Entonces, no me refiero con estas preguntas solamente al dinero. Estoy hablando de que Dios entregó todo, lo mejor. Le doy todo, aunque me cueste. ¿Cuántas veces tenés que servir al Señor y porque te dolió la punta de la uña? No, ya no me duele la punta de la uña, hoy no puedo servirlo. A Jesús le arrancaron la piel. Y no estoy diciendo con esto, o sea, cada quien tiene que tomarlo como ajustarlo a su vida. Pero ¿cuántas veces en lugar de servir al Señor le pongo como excusa escuche bien, voy a servir a Dios si no me pasa esto, si no tengo lo otro, si se alinean todas las estrellas, los astros y todas las circunstancias, ahí sí sirvo al Señor. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Sí me explico? El rey David, no lo voy a leer hoy porque era demasiado, pero dijo: no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste. ¿Dónde está el sacrificio? O le doy a Dios lo que... Esta es una pregunta, que usted se tiene que contestar. ¿Le doy todo a Dios aunque sea un sacrificio? ¿O solamente le doy si me sobra algo? Bueno, si me sobra tiempo hago. Si no me viene a visitar nadie, voy a servir al Señor o me congrego. Si no me pasa esto, si no me pasa lo otro. O sea, cuando en mi lista de prioridades las 19 primeras prioridades ya están suplidas, entonces la 20 hago, que es servir al Señor. Yo no estoy diciendo que está mal, eso se tiene que preguntar usted. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le damos al Señor? No hablo de dinero. Pregunta: ¿necesito replantear mis prioridades? Y no quiero que que lo enfoquemos mal, pero ¿necesitamos replantear las prioridades? Yo quiero que piense: ¿cuán prioritario es Dios en tu vida? Tal vez usted de palabra para afuera me diga: Dios es todo. No, ¿cuánto manifestás con acciones concretas que Dios es lo más importante de tu vida? ¿Sí me explico? Porque la manifestación del amor es darlo todo. Así es como Dios lo enseñó. ¿Cómo es mi entrega para con Dios cuando se trata de servicio, tiempo, evangelismo, dinero? O sea, ¿cómo es tu entrega para con Dios?
Y lo hago, ¿viste? Si se presentan las cosas, si no tengo otra cosa que hacer, si no hay partido de fútbol ese día, si no tengo ningún compromiso, si no se juntan mis amigos a comer un asado, si no hace esto, si no hace lo otro, aquello. Si nada de eso pasa, entonces sí, sirvo al Señor. ¿Qué es lo que le estás dando? ¿Me explico? Y mire que a mí me encanta el fútbol, ¿eh? Aquí varios le pueden decir. Mi esposa cuando hay partido se va al cuarto, sobre todo si juega Independiente o la selección. Cuando juega Independiente o cuando juega la selección se va y se encierra. Dice, no, tengo ganas de aguantarte vos viendo el partido de fútbol. Porque yo estoy, pegale, dale. Este burro mirando. Me encanta el fútbol. Concluyo. En Filipenses, que es el último versículo que voy a leer, Pablo daba una instrucción referente a la entrega de Cristo. Antes de todo lo que le dije, que el Señor no escatimó, o sea, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Antes de todo eso, Pablo dice lo siguiente, Filipenses 2:5. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Piensen y actúen como Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir piensen y actúen como Jesucristo? Y mira, la verdad es que tengo este rato libre en mi vida y puedo elegir qué voy a hacer con esto. No, a ver, ¿se lo doy o no se lo doy al Señor? No, porque la verdad es que, no, mirá, lo que pasa es que me faltan 4 capítulos para terminar la temporada de la serie, entonces mejor este fin de semana no. O pensar como Jesucristo es, voy a posponer esto para mí. Y no estoy diciendo, porque Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así que no le estoy diciendo, ¿se acuerdan cuando hablamos de las disciplinas espirituales? No le digo que se suba una torre de 20 metros y que de ahí de 30 años, no, nada de eso. Pero a veces concretamente. ¿Y si me niego a mí mismo? ¿Y si en vez de darme un gusto este fin de semana o este tiempo o en mi vida decido que no está mal darse gustos? Otra vez, no estoy diciendo que no lo haga. Sencillamente la pregunta es, ¿cómo pienso como el Jesús? Porque Pablo dice, así tienen que pensar. De hecho, la traducción contemporánea de la Biblia dice, tengan el mismo sentimiento y conducta que tuvo Cristo Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Tengan el mismo sentimiento. Ay, no, yo sí siento, voy a dar mi vida por el Señor. Bueno, está bien, lo sentís. Ahora tenés la misma conducta. ¿Cuál fue la conducta de Jesús? No se aferró a lo que tenía. Dijo, no me voy a aferrar a lo que soy o a lo que tengo. Me voy a humillar, me voy a vaciar a mí mismo y por amor a esta gente voy a entregar mi vida en sacrificio para que sean perdonados. ¿Habrá algo en tu vida que puedas decir la verdad es que eso me está entorpeciendo, por más que sea algo que te guste? ¿Habrá algún propósito, alguna promesa de Dios en tu vida que no se ha cumplido porque no has estado dispuesto a dar el paso? Tal vez este día el mensaje sea para uno, dos, o no sé si para todos. O sea, para todos y lo tengamos que pensar. Miren, termino con esta frase. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante cuánto nosotros tenemos de Dios. ¿Cuántas veces hemos cantado? A ver, Juanpi, ¿se acuerdan de ese canto que decía, yo quiero más de tu espíritu, más de tu presencia, yo quiero más de ti? Creo que no estoy ni en el tono, ¿verdad? Quiero más. ¿Cuánto lo cantamos? Yo quiero más. Si lo habré cantado esto hace años. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Yo quiero más de ti. Cantábamos esto y es muy importante cuánto tenemos de Dios. Siempre tenemos que buscar más de Dios. Pero la otra pregunta o la otra afirmación es de igual importancia cuánto Dios tiene de vos.
Porque a veces nosotros le decimos a Dios: yo quiero más de vos, quiero más de vos, quiero más de vos. La pregunta es: ¿cuánto tiene Dios de mí? ¿Cuánto tiene Dios de mí? Porque ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios: yo quiero todo, Señor, lo que tiene para mi vida? Pero nosotros no hemos dejado que Él tome nada de nosotros. ¿Cuánto tienes de mí, Señor? Cierre sus ojos un minuto. ¿Cuánto tiene Dios de ti? ¿Cuánto tiene, iglesia, Dios de nosotros? Yo quiero más de Él, y sí, quiero que me dé más, y necesito más. Pero ¿cuánto Dios tiene de mí? Muchas veces no tenemos más de Dios porque Él no tiene más de nosotros. A veces no hemos llegado más allá y no tenemos más de Dios en nuestra vida, sencillamente porque no le hemos dado más. Y no es que Él condiciona eso, sencillamente no puedo ir más allá porque me guardé. La viuda dijo: mira, tengo esto y es muy poquito. Y Elías le dijo: hacémelo a mí primero y después hacé con lo que quede para vos. Y no se murió de hambre, que era lo que iba a pasar. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho en nuestra vida y a través de nuestra vida, sencillamente porque no tiene más de nosotros? ¿Cuántos propósitos y promesas Dios no ha cumplido en nuestra vida, sencillamente porque no tiene más de nosotros? Porque le hemos dado a Dios el asado de tira, o sea, lo que nos ha sobrado. No le demos el descarte a Dios. Iglesia, en tiempos de tanto hedonismo y tanto humanismo, tenemos que revalorizar la entrega, el amor, el servicio, la adoración. Que esto no sea como hace 150 años era el asado de tira lo que me sobra, pero que sea algo precioso que Dios tenga de nosotros, que sea la mejor ofrenda, la ofrenda de nuestra vida. Póngase de pie.